fijándonos en los horarios en que va a ser el control, ¿bien? Ya, entonces vamos a continuar con lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior estuvimos revisando igualdad de conjunto, ¿bien? Así que ahora lo que vamos a ver es la definición del conjunto vacío y vamos a ver algunas propiedades de conjunto. Bien, un conjunto vacío es aquel conjunto, se denota como este cero que está acá con una barrita, como con un slash, ¿cierto? Y es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿bien? Entonces, así definimos el conjunto vacío, como aquel conjunto que no tiene elementos, ¿ya? Este conjunto siempre tiene la propiedad de ser siempre un subconjunto de cualquier conjunto. O sea, en general nosotros vamos a definir que el conjunto vacío siempre va a estar contenido o va a ser subconjunto de cualquier otro conjunto, ¿ya? En general, cualquier conjunto siempre va a contener al conjunto vacío, ¿ya? Este va a estar contenido en todos los conjuntos, en el fondo. También tiene la propiedad de ser único. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que si nosotros tenemos un conjunto y lo calculamos y este nos da vacío, es porque es igual al conjunto vacío. No quiere decir que sea otro vacío distinto, ¿bien? Es el conjunto vacío, ¿bien? Por ejemplo, ahí tenemos ese conjunto. Nos dicen determinen todos los números enteros, de modo que elevar este número a ese término que aparece ahí, el 666, nos resulta ser negativo. Ustedes saben que cualquier número, o sea, aquí el 666 es un número par, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier número elevado a un número par debiese ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque podría ser 0 este x porque es entero. Así que, por lo tanto, este conjunto es vacío, ¿bien? Porque no existe ningún número que al elevarlo a un número par sea positivo, ¿bien? Por lo tanto, este conjunto es vacío. Acá tenemos otro conjunto, dice todos los números reales, todos los x en R, de modo que satisfagan esta ecuación. ¿Se recuerdan cómo resolver una ecuación? ¿Qué tendríamos aquí que resolver? Para determinar este conjunto, tendríamos que resolver la ecuación. ¿De acuerdo? Ya, tenemos aquí este conjunto. Si se fijan, aquí hay una suma. Así que lo lógico es resolver estos cuadrados de binomio. Ya, ¿cómo quedaría el primer binomio? Al cuadrado. X cuadrado. Quedaría el primer término al cuadrado, ¿cierto? Menos, como hay Menos un menos, 2. menos, ¿cierto? 2 veces el primer término por el segundo, ¿cierto? 2x, más el segundo término al cuadrado, ¿de acuerdo? Que queda 1. ¿Bien? Y análogamente resolvemos el otro cuadrado, pues. Entonces nos quedaría el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, o sea, queda 4x, ¿de acuerdo? Más 2 al cuadrado, que es 4. ¿Bien? Y ahora lo que hacemos es reducir los términos semejantes. Así que esto implica, nos queda 2x cuadrado, ¿cierto? Si sumamos ese término con ese término, nos queda menos 6x. Y 1 más 4 es 5. Ya. ¿Qué deberíamos hacer para saber si esta cuadrática tiene solución? ¿Aplicar la fórmula general o puede factorizar? Claro, factorizar no podemos, porque acuérdense que cuando uno factoriza usando el ensayo y el error, ¿se acuerdan lo típico? Dos números que sumados den este número y multiplicado el de acá. Eso se puede hacer solamente cuando aquí hay un 1. Si aquí hay Sí, un sí. 1, nosotros podemos usar el ensayo y el error para factorizar. Bien, pero como ahí no hay un número, lo lógico que debemos hacer es analizar el discriminante. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no, recordemos. Sí, El sí. es b cuadrado menos 4ac. Ya, esto es súper útil, chiquillos. Ya es súper bueno que esto lo vayamos recordando. Bueno, va a depender del valor que tenga el discriminante si es que la ecuación va a tener o no solución. Bien, si tiene solución, ahí nos vamos a la fórmula cuadrática. Ya recordémosla igual. Recordémosla. Es menos b más menos la raíz del discriminante, ¿cierto? Dividido 2 veces a.
Bien, ojo que aquí es cuando la ecuación es de esta forma. ¿Ya? Esto ya sería como todo un recuerdo, ¿cierto? Y bueno, las soluciones aquí van a depender de este valor. Ya, calculemos el discriminante de esa cuadrática. Nos queda menos 6 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por 2 por 5, ¿cierto? Así que nos queda 36. ¿Cuánto queda el otro valor? Queda 4 por 2 por 5. 40. 40, ¿cierto? Bien, así que aquí queda menos 4. Negativo, ¿cierto? Así que esto implica que la ecuación, o sea, 2x cuadrado menos 6x más 5, no tiene solución real. En R, ¿ya? Por lo tanto, la solución aquí sería vacía. Bien, así que este conjunto, en el fondo, lo que está escrito aquí es el conjunto solución de esta ecuación. Y esto es vacío. Bien, ¿por qué el conjunto solución? Porque son todos los x que satisfacen esta ecuación. Bien, o sea, es el conjunto solución de la ecuación. Bien, así que es vacío porque nosotros queríamos que los x estuvieran en los reales y no existen. Bien, porque el discriminante dio negativo. Recuerden, cuando el discriminante da 0, en ese caso tenemos una solución real, que en el fondo tiene multiplicidad 2, que también ustedes lo pueden encontrar en los textos o recordar, que cuando el discriminante es 0, las soluciones son 2 iguales, ¿cierto? Y cuando el discriminante es positivo, o sea, si esto es mayor que 0, van a existir dos soluciones reales distintas, ¿bien? Y bueno, como esto sería positivo, ahí tienen cuando es menos b más la raíz y después cuando tienen menos b menos la raíz. ¿Bien? Y ahí tienen las dos soluciones distintas. Ya, aquí este ejemplo nos sirvió para recordar. ¿Bien? Ya, y nos dio como resultado el conjunto vacío. Bien, así que ahora vamos a ver algunas propiedades. Bueno, en realidad es una definición esta parte. Entonces vamos a definir lo que es la unión, intersección, diferencia y complemento de conjunto. ¿Bien? Entonces vamos a considerar dos conjuntos cualesquiera que estén contenidos en un universo U. ¿Ya? Entonces vamos a definir la unión de conjuntos. Ya para la unión de conjuntos vamos a utilizar este símbolo que es como una U, ¿cierto? De unión. Ojo que aquí usen siempre para la unión esa U, porque esta U la usamos para el universo. ¿Ya? Entonces aquí decimos que el X si está en el universo y está en la unión, va a estar en la unión si es que X está en A o si es que X está en B. Vamos a hacer aquí un pequeño gráfico. ¿Bien? Vamos a suponer que esto es el universo. Vamos a dibujar A y vamos a dibujar el conjunto B. Ya, ¿se acuerdan cuándo es verdadera el O? Fíjense, aquí tenemos el conectivo O, ¿cierto? Y lo asociamos con la unión. ¿Bien? Análogamente después vamos a asociar la intersección con el I, pero por ahora cuando estamos en el O, recordemos que esto es falso cuando ambas son falsas. Así que esto va a ser verdadero en tres posibilidades. En esta, ¿cierto? Y en esta, ¿de acuerdo? Tenemos esas tres posibilidades para que el O sea verdadero. A ver, si estamos en la primera, verdadero o falso, eso es verdadero, ¿cierto? Quiere decir que el elemento está en A, porque diríamos X está en A, verdadero, o X está en B, falso. Por lo tanto, si está en A, está en la unión. Si ocurre el otro caso, que X esté en A es falso y que X esté que X esté en B es verdadero, quiere decir que el elemento está acá, en B. Por lo tanto, también está en la unión, ¿cierto? Porque si consideramos todo. Y si tenemos el último caso, lo verde, si tenemos verdadero quiere decir que el elemento está en ambos conjuntos, o sea, debería estar aquí,
justo en la parte del dibujo donde están los dos conjuntos, ¿de acuerdo? Ojo que aquí la unión de conjuntos es considerar todo, ¿bien? Entonces vamos a tener estas tres posibilidades. O sea, si tengo un elemento que está en la unión, podría estar solo en A, podría estar solo en B, o también podría estar en ambos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Lo importante es que esto siempre es verdadero, ¿ya? Que pueden suceder cualquiera de estas tres posibilidades en la unión. Bien. Definamos la intersección. La intersección, si se fijan, el símbolo es al revés de cómo es en la unión, ¿ya? Esto se llama intersección y lo asociamos con el conectivo y. Es decir, que si tenemos un elemento que está en el universo y va a estar en la intersección, siempre que cumpla esta propiedad, que X esté en A y que X también esté en B. Entonces, si hacemos un dibujo para esta situación, bueno, el dibujo va a ser el mismo que arriba. La única posibilidad aquí para que el I sea verdadero es que ambos sean verdaderos, o sea, solo esa. Por lo tanto, aquí el elemento tiene que estar aquí, en la parte que tienen en común. Es decir, acá la intersección es esa parte. ¿Lo ven eso? ¿Se Sí, entiende? profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces unión, todo. Intersección, solamente lo que tienen en común. ¿Bien? Ya, ahí tenemos lista unión, lista intersección. Diferencia de conjunto, igual voy a hacer un dibujo. Ya, para la diferencia de conjunto, ya, hagamos el mismo dibujo. La único de la diferencia es que se define X menos A, fíjense, es diferencia de conjunto. Van a ser todos los X, pero que no están en B, ¿cierto? Todos los X en A, tal que X no está en B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la diferencia al conjunto A le vamos a quitar solamente los elementos que tienen en común con B. Al conjunto A, en la diferencia, no le podemos quitar elementos que no tiene. No es como la resta de números. ¿Se acuerdan cuando nosotros restamos números y si el número que estamos restando es mucho más grande, nos queda un resultado negativo, ¿cierto? En conjunto no es así. Si nosotros a un conjunto A le quitamos elementos de otro conjunto, solamente le podemos quitar los elementos que tienen en común. O sea, si todo esto es A, acá, lo que les estoy señalando, solamente le quito la intersección, que es lo que tienen en común. Por lo tanto, A menos B va a ser todo lo que está en A, aquí lo que estoy pintando, pero lo que no está en B, ¿cierto? Es como que le quité este pedacito, ¿lo ven? Es como que le quitamos a ese pedacito que tiene en común con B. ¿De acuerdo? Es como lo que le queda sin B, ¿cierto? Es como solo lo de A, pero no lo que está en B. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Sí. Bien, súper. Y ahora definamos el complemento. Si se fijan, el complemento se define, bueno, se denota con una C como si fuese una potencia, ¿cierto? Como que le vamos a C, pero es la diferencia entre el universo y A. O sea, si esto es el universo, voy a hacer aquí el dibujo, y al universo yo le quito A, es como que me queda, imagínense, esta parte que está acá, ¿cierto? El A se lo quito. O sea, el complemento aquí de A va a ser todo lo que está fuera de A, ¿cierto? Esto es A complemento. O sea, todo lo que está en U, en el universo, pero que no está en A. Bien, el complemento, que es como lo que no está en el conjunto. Bien, esto es el complemento del conjunto. Si yo tengo un elemento en el complemento, no está en A. Y si yo tengo un elemento en A, no está en el complemento. ¿Se fijan? A y su complemento nunca tienen elementos en común. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué podríamos concluir de A y de su complemento? ¿Qué pasa si los unimos? ¿Qué debería dar? El universo. El universo. Así que aquí tenemos una propiedad que vamos a ver más adelante.
siempre A intersectado consigo mismo, o sea, A al unirlo con el complemento nos da todo el universo. Ya, ¿qué creen que ocurre si nosotros intersectamos A con su complemento? Vacío. Vacío, ¿cierto? Porque acabamos de decir que A y su complemento no tienen elementos en común. ¿Bien? Así que ahí tenemos una propiedad que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Ya, hagamos un ejemplo. Hagamos este ejemplo que está acá. Nos dicen considerar los conjuntos A, B, C, D, E. D y E nos lo dan, ¿cierto? D es vacío y E los reales. Si se fijan, A, B y C están definidos por comprensión. ¿Bien? Entonces nosotros ahora deberíamos calcular estos conjuntos. Verificar si es que se pueden calcular por extensión o en algunos casos si son o no un intervalo. Si se fijan ahí, tenemos una inecuación. Entonces, en el fondo, este conjunto representa la solución de esta inecuación. Acá los elementos de B representan la solución de esta ecuación. Y acá los elementos de C representan todos los reales que están entre estos dos valores. ¿Se acuerdan? ¿Han visto algo de intervalo? ¿Recuerdan intervalos de números reales? Con Sí. valor absoluto no me acuerdo mucho. ¿No? Ya, vamos a recordar eso un poco. Ya, vamos a ir anotando aquí una propiedad. Si se fijan acá, hay que usar algunas propiedades de valor absoluto. Entonces aquí pongamos aquí una observación. Entonces aquí valor absoluto. Ya, esta es una propiedad. Cada vez que nosotros tengamos, tengo dos posibilidades. Que el valor absoluto, voy a usar el menor o igual, pero es análogo si fuese menor estricto. ¿De acuerdo? Entonces ahí. Y acá. Vamos a ver a qué equivalente cada una de estas cosas. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Ya, la primera es más sencilla. Ya, yo aquí cuando uno tiene que el valor absoluto es menor o igual que un número A, ojo que aquí el A es real, ya es un número cualquiera real. Este es el más fácil. De hecho, yo siempre cuando me lo aprendí esto, me aprendí primero esta propiedad. ¿Ya? Es la más sencilla. ¿Sí? Si uno tiene el valor absoluto de X menor o igual que A, esto es análogo a escribir estas inecuaciones. Ya, esto, ¿son capaces de ver cómo queda este intervalo? A ver, hagamos el dibujo. Estos son los reales. Supongamos que aquí está A negativo y acá está A positivo. O sea, si yo uso otro color, cuando es menor o igual, uno pinta el valor. Lo mismo acá. Si fuera abierto aquí, o si fuera menor estricto, aquí yo no pintaría dónde está A. Pero como es mayor o igual, lo pinto. Entonces, esto se dibuja así. Serían todos los números que están entre menos A y A. Y esto como intervalo, si es menor o igual, el intervalo es cerrado, en menos A hasta A cerrado. ¿De acuerdo? ¿Lo habían visto alguna vez así? Sí. Esto es equivalente. ¿Bien? Ya. Acá es similar, pero es como el complemento. Esto es como el complemento. O sea, si aquí el X, en este caso, es mayor que menos A y menor que A, acá es al revés. O sea, X es menor que menos A, lo contrario de aquí, o, porque aquí va a haber una unión de conjunto, X es mayor o igual que A. O sea, en esta parte, o sea, en esta parte que sería como el complemento, tengo los X que son menores, ¿cierto?, que este A, y acá tengo los X que son mayores que este A, que es este. O sea, si yo uso otro color, esta parte corresponde a esto de acá, también considerando A, y esta parte corresponde a lo de acá, también considerando A. ¿Bien?
Ya, esto que está aquí, a ver, lo que dibujé en rojo corresponde a ese intervalo. Y este intervalo correspondería a lo siguiente. Siempre es abierto en el infinito, porque fíjense que aquí que el x sea menor o igual que el menos a, quiere decir que este intervalo va del menos infinito al menos a, cerrado en a. Unión, porque hay un o ahí, desde el a hasta el más infinito. ¿Ya? Y este intervalo es este, y este intervalo es este. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos esto sobre valor absoluto. ¿Bien? Ya, Sí, profe. ya. Entonces en el A, sencillo, porque tenemos justamente este caso, en el A. ¿Ya? O sea, si tengo que 5, bueno, lo voy a escribir al revés. Si tengo que X, porque es mayor o igual que 5, ¿cierto? Solamente que acá lo escribo al revés. Esto es equivalente a que X es menor o igual que menos 5 o X es mayor o igual que 5. Por lo tanto, esto quiere decir que el conjunto A va a ser la unión, es lo mismo que acá, pero en vez de A, 5. Menos infinito a menos 5, cerrado, unido, desde el 5 al más infinito. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el conjunto A. Si quieren lo anotan acá arriba. Desde el menos infinito al menos 5, unión, desde el 5 al más infinito. Ya. Similarmente, ¿se podrían responderse así rápidamente? ¿Lo ven? ¿Qué intervalo debiese ser? Este está facilito, porque ya está listo ahí. Solo hay que escribir el intervalo. Menos 7 De menos 7, ¿cierto? Hasta al el 3. 3. Y los dos cerrados, ¿cierto? Porque es igual. Sí, Si sí, fuera igual. estricto, debiese ser el intervalo abierto, ¿ya? Bien, ahí tenemos listo A, C y nos faltaría B. Pero fíjese, en B, voy a escribir acá, tenemos esta ecuación. Ya, solamente por orden, voy a pasar el menos 7 al otro lado. ¿Lo ven? El 7x. Así que nos quedaría x cuadrado menos 7x más 6, ¿cierto? Igual 0. Ya. Aquí podemos usar el ensayo y el error, ¿cierto? Dos números que sumados nos den menos 7 y multiplicados 6. A ver si factorizamos ahí rápidamente esa cuadrática. Busquemos, pensemos, dos números que al sumarlos Menos 6 menos 1. menos 6 y menos 1, ¿cierto? Ojo que acá lo importante es que nosotros nos fijemos en cómo es 6, ¿ya? En las posibilidades que tiene 6 para descomponerlo, ¿cierto? Entonces para el 6 teníamos el 6 y el 1 o el 2 y el 3, ¿cierto? 6 y 1, 2 y 3, porque al multiplicar 6 con 1 da 6 y 2 por 3 da 6, ¿verdad? Pero nos sirve este, ¿ya? Y los dos tienen que ser negativos para que nos dé menos 7, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos esto. Así que de acá nosotros tenemos que x menos 6 es 0 o x menos 1 es 0. Bien, así que de acá nosotros despejamos x es 6 o x es 1. ¿De acuerdo? Si se fijan acá cuando nosotros buscamos la solución de esta cuadrática, fíjense, si es menos 6, pasa a 6. Si es 1, pasa a... O sea, si es 1 positivo, si es 1 negativo, pasa a ser positivo. Bien, siempre aquí el signo en la solución es contrario al signo que tiene acá. Bien. Así que B solamente tendría los elementos 1 y 6. ¿De acuerdo? O sea, solo B está definido por extensión. ¿Ya? Los demás conjuntos no, porque son... De hecho, son conjuntos infinitos. Más adelante vamos a revisar lo que es la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto es determinar el número de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, B tiene 2 elementos, pero A, C y E son conjuntos infinitos. Ustedes saben que los intervalos, sobre todo si estamos trabajando con los números reales, estos siempre tienen infinitos números, ¿cierto?
De hecho, si uno considera el intervalo 0, 1, ya ahí hay infinitos valores. Por lo tanto, en todos los reales hay muchos más que infinitos. ¿Sí? Ya, vamos a destacar algunos de estos conjuntos que nos piden aquí. Así que para avanzar voy a cortar esta parte. Voy a volver a hacer un recorte aquí. Así que ahora podemos calcular algunas de esas intersecciones. No las vamos a hacer todas, ya voy a destacar algunas. Por ejemplo, si hacemos B inter C. Si hacemos B inter C, intersectaríamos 1,6, ¿cierto? Esto es un conjunto B, intersectado con el intervalo menos 7, 3. Bien, aquí lo que hay que observar es que este intervalo, fíjense, contiene al 1, ¿cierto? Porque el 1 está entre menos 7 y 3, pero no contiene al 6, ¿verdad? Si nosotros hacemos aquí un dibujo, desde el menos 7 al 3 tenemos, bueno, pintamos estos dos valores, tenemos todo este intervalo, ¿de acuerdo? Pero el 1 está aquí, po. El 6 está más acá, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la intersección entre el conjunto C y lo rojo que es B sería solamente, ¿qué elemento? El 1. El 1, ¿de acuerdo? Porque es el único, ahí se intersectan, po, ¿cierto? Solo se intersectan en ese valor. ¿Bien? Ya, hagan ustedes después este intervalo. O si quieren lo hacemos. Bueno, A inter C. Tendríamos que intersectar los intervalos que están arriba, que sería desde el menos infinito al menos 5, ¿cierto? Cerrado. Ya, aquí cuando escribimos la intersección, hay que tener ojo con los paréntesis. Inter, el otro intervalo. Recomendación, siempre cuando tengamos un ejercicio de este estilo, hagamos un gráfico. Entonces aquí tenemos el menos 5, aquí tenemos el 5, entonces este intervalo que yo dibujé de A es este, ¿cierto? Toda esta parte. Considerando el 5 aquí y considerando el menos 5 acá porque están cerrados esos intervalos. Y con otro color dibujen el otro. Por ejemplo, menos 7 está aquí y 3 está por acá. ¿De acuerdo? Y también se consideran. Profe, ¿Sí? si en la parte del B intersección C, supuestamente al 3 lo incluye, ¿no podría ser como 1,3 la No. parte de la intersección? No, porque el 3 no está en B, po. No es un elemento en común de B. Solo el 1. El 1 es el único elemento que tiene en común con C. Porque 6 no está, po. B tiene solo 2 elementos. El intervalo Sí, C sí. tiene infinitos. El 3 no está en B. Entonces aquí solamente consideramos lo que tiene en común. Solamente tienen en común el 1. Pero, sí, sí, me Y refiero. porque B no es un intervalo. B tiene 2 elementos. Ya, esa era mi pregunta, lo de los... Acá sí, Pensaba pues que mira, eran... en este ejemplo, A inter C, fíjate, nos quedó este pedacito de intervalo, porque ahí se topan. Acá Sí, no se topan, ¿cierto? Aquí no se topan, no tiene elementos en común en esta parte. Solamente aquí. ¿Lo ven? Así que esto como resultado debiese ser cerrado 7, negativo, hasta el menos 5. Y ahí está la respuesta. Aquí sí respondemos entre el menos 7 y el 5, pero es porque lo rojo es un intervalo. Acá lo rojo era solamente el 1. ¿Ven la ya. diferencia? Sí, profe, sí. Acá intervalo, acá número. ¿Sí? Sí, es que lo Sí. que había pensado era así como de las n ecuaciones, cuando estaba, por ejemplo, no sé, entre el 1, 1,1, 1, todo eso como elementos que están entre. Claro. No, 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 acá no es entre, es lo que se intersecta. O sea, imagínate como si estuviéramos haciendo esta intersección, pintamos solamente lo que queda en común. Acá lo que quedó en común es que aquí solamente es un elemento de B, que era ese y este. Pero solamente el 1, en el fondo, para que se intersectaran, necesitábamos que alguno de los elementos de B estuviese contenido en el conjunto C. Y en este caso ocurrió solo con el 1.
¿Bien? Sí, profe, gracias. Exacto. Ya, eso. Bien. Eso ocurre cuando tenemos un conjunto finito intersectado con un intervalo. Ya siempre nos va a dar en el fondo los elementos del conjunto que tiene menos elementos en el fondo, en este caso. Ya, hagamos alguna unión. Por ejemplo, si hacen A unión B, en el fondo es agregar aquí, se hacen A unión B. Ya, no voy a anotar el A de nuevo porque es todo este intervalo, ¿bien? Pero si hacemos la unión con B, fíjense que el 1 no está contenido acá, po, pero el 6 sí, porque está entre medio aquí, después del 5, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros unimos A y B, nos va a quedar aquí el mismo intervalo, ¿cierto? El mismo intervalo. Pero aquí, en ninguno de estos dos, está el 1, ¿cierto? Porque el 1 queda como por aquí, pues aquí, en esta parte. Por lo tanto, aquí hay que anotar el 1, unido con el 1. El 6 no necesito anotarlo porque está contenido acá. ¿Bien? Así que ese sería el resultado de A unión B. Por ejemplo, si hacemos, bueno, B unión C, misma idea. Si hacemos B unión C, misma idea. Ahí el C. Si hacemos B unión C, B unión C, misma idea, ¿cierto? Nos queda, bueno, queda similar a lo de arriba, pero queda así. 1,6 unido el intervalo menos 7, 3. Como el 1 está contenido acá, aquí también queda menos 7,3 unido el 6 en este caso, porque el 1 ya está contenido aquí. Entonces, unir estos dos conjuntos en el fondo es anotar. Por ejemplo, si estos dos elementos hubiesen estado contenidos aquí, solamente queda este. ¿Bien? Ya, hagamos uno que sea diferencia. Por ejemplo, podríamos hacer A menos C. Ya ustedes pasen los otros. Ya, no, hagamos D menos A. Ya, es como que al vacío le estoy quitando A. ¿Cómo debería quedar el resultado? ¿Le puedo quitar al vacío elementos de A que el vacío no tiene? No, No, ¿cierto? Por lo tanto, debería quedar el mismo conjunto vacío. ¿De acuerdo? Porque no le puedo quitar a D elementos que no tiene. ¿Bien? Hagamos igual A menos C. Ya. A la. Fíjense, justo aquí tenemos dibujado A y C. ¿De acuerdo? Justo aquí lo negro es A y lo rojo es C. ¿Qué le puedo quitar a A? Solamente lo que tiene en común con C, o sea, este pequeño intervalo. ¿De acuerdo? O sea, aquí me va a quedar como resultado desde menos el infinito hasta este número, pero hasta el menos 7 abierto, porque ya le quité, le estoy quitando el 7 ahí cerrado porque lo tenía a lo rojo que es C. Unión lo da acá. ¿Eso lo ven? Solamente le quité este pedazo que está encerrado aquí. No le puedo quitar esta parte roja que el A no tiene, ¿cierto? Solo le puedo quitar este pedacito que tienen en común. O sea, en el fondo le quité un pedazo acá, entre el menos 7 y el menos 5, porque es la parte que tienen en común. ¿Bien? No le podemos quitar a elementos que no tiene. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ejemplo para que lo veamos con valores. Miren. Por ejemplo, si acá tengo un conjunto, ya, 1, 3, 5, 7, 9, por ejemplo, y le quiero quitar este conjunto. 2, 3, 4, 5, 6. Si yo hago esta resta de conjuntos, lo conveniente es tachar en esta parte lo que tienen en común. Fíjense, el 3 y el 5. No tienen más elementos en común. Por lo tanto, aquí el resultado debería ser lo que me queda acá. 1, 7, 9. ¿Se fijan? Solamente le quitamos los elementos que tienen en común en la diferencia de conjuntos.
Por lo tanto, aquí anotamos como resultado lo que queda, ¿cierto? Solamente le quito los dos elementos que tienen en común. El 2, 4, 6, como no están en este conjunto, no se los puedo quitar al conjunto. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos conjuntos donde hacemos la diferencia, pero solamente le quitamos los elementos que tienen en común. Ya, por eso me gustaría que ahí traten de siempre recordar el dibujo que hicimos, donde teníamos A, teníamos B, y la diferencia A menos B era justamente solamente considerar lo que está en A, pero no está en B. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos esos elementos. ¿Bien? Ya. Ahora vamos a revisar propiedades de conjunto. ¿Bien? Si ustedes se fijan aquí, estas propiedades son iguales a las que vimos en lógica. ¿Bien? Son las mismas. Si la única diferencia es que en vez de usar lo que teníamos cuando usábamos y, se asocia a la intersección, y cuando usábamos o, se asocia a la unión. ¿Bien? Entonces, ojo, la identidad, fíjense, si tenemos A intersectado con el universo, esto resulta A. ¿Se entiende esto? O sea, si hacemos aquí un pequeño dibujo, y este es el universo, y este es el conjunto A, la intersección entre A y el universo es el conjunto A. ¿De acuerdo? Si tenemos A intersectado con el conjunto vacío, da el conjunto vacío. Recuerden que el conjunto vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Por lo tanto, al intersectar A con el vacío, siempre el resultado tiene que ser el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Si tenemos A unido al universo, como el A es un subconjunto del universo, al unir A con el universo, este tiene que dar como resultado todo el universo, ¿verdad? Porque es mucho más grande y contiene al conjunto A. Y si unimos A con el vacío, esto tiene que dar el conjunto A, ¿bien? Porque recuerden que el conjunto vacío es un subconjunto de A, por lo tanto, al unirlo con A, da el mismo conjunto A, porque recuerden que el vacío era un conjunto que no tiene elementos, ¿de acuerdo? Bien. Idempotencia. ¿Se acuerdan de la idempotencia en lógica? Cuando teníamos P y P, esto era P, o cuando teníamos P o P, esto también era P. Misma idea, si tenemos A intersectado con A también, esto tiene que ser A. Y si tenemos A unido con el mismo conjunto A, esto también tiene que ser A. ¿Sí? La involución se parece mucho cuando teníamos la doble negación, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan ahí cuando teníamos P negado, negado, y esto era equivalente al mismo P? Bien. Si acá tenemos el complemento del complemento de A, tenemos A. Fíjense, si yo tengo que este es el conjunto A, lo que está afuera es su complemento, ¿de acuerdo? Pero el complemento de este conjunto es el A, ¿cierto? ¿Lo ven eso? Imaginen, si yo a este conjunto le llamo B, este conjunto de acá tiene que ser el complemento de B. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? O sea, en el fondo, A complemento, si esto es B, esto sería B complemento, ¿cierto? Ya, pues, pero B complemento es el A. Ahí está. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿En estos tres? Bien. Ya, esto es lo más sencillo, ¿cierto? Si se fijan acá, este complemento es el que deducimos cuando definimos el complemento. ¿Se acuerdan que les dije que el A y su complemento nunca se intersectan, así que la intersección tiene que ser vacía? Y A unido con su complemento da todo el universo, ¿cierto? De hecho, la palabra lo dice porque es el complemento. Se complementan y juntos dan el universo. ¿Bien? Ya. Todas estas otras propiedades son las mismas de lógica. ¿Ya? Yo las voy a mencionar así rápidamente. Recuerden que la conmutatividad es cuando teníamos P y Q, era lo mismo que Q y P.
¿cierto? O teníamos P o Q, era lo mismo que Q o P, ¿cierto? Acá la misma idea, si tenemos A inter B es lo mismo que B inter A, y análogamente con la unión, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ahí cambiar el orden, ahí tenemos esa posibilidad. La asociatividad es si tenemos tres conjuntos y los tres intersectados, podemos cambiar los paréntesis, ¿cierto? De lugar. Podemos intersectar B con C y luego con A, o A con B y luego con C, análogamente con la unión. ¿Bien? Distributividad. ¿Se acuerdan que cuando teníamos fuera intersección, o sea, teníamos afuera el I y dentro el O, ¿cierto? O análogamente teníamos afuera el O y dentro el I, y teníamos P, Q, R, ¿cierto? Entonces aquí era como multiplicar A inter B, unión, A inter C, ¿cierto? Y acá análogamente, A unión, el paréntesis, queda A unión B, inter, porque es el inter que está ahí, A unión C, ¿de acuerdo? Es la misma propiedad de lógica. Y la ley de Morgan, pues, ¿se acuerdan que la ley de Morgan negábamos las proposiciones y cambiábamos el conectivo de disyunción a, o sea, de conjunción a disyunción cambiaba y de disyunción a conjunción, ¿se recuerdan? Entonces acá el complemento de una intersección es la unión de los complementos, ¿bien? Y el complemento de una unión es la intersección de los complementos de cada conjunto, ¿bien? O sea, en el fondo el complemento de la intersección cambia a la unión y cada conjunto queda con sus complementos. Y el complemento de una unión cambia de intersección, pero cada conjunto queda con su complemento. ¿De acuerdo? Ya, estas propiedades son similares, en realidad son las mismas que vimos en lógica. Bien, y las vamos a utilizar para reducir o simplificar ese tipo de expresiones. Lo mismo que se hacía o hacíamos con lógica. Déjenme cortar un poquito esto para tener más espacio. Y antes de realizar esto, solamente quisiera mostrarles, bueno, lo podemos ver, mostrarles otra propiedad que no está incluida ahí. Y para eso quiero que recuerden el dibujo de A menos B. ¿Ya? Y yo voy a probar con un dibujo que esto es lo mismo que A inter B complemento. Entonces hagamos el dibujo de esto. Y después nos devolvemos a buscar el dibujo de A menos B. Entonces hagamos aquí el dibujo. Voy a dibujar A y voy a dibujar B. Ya. Voy a pintar A con azul. Todo A. ¿De acuerdo? Todo eso es A. Ya. Y con otro color, ya, verde, voy a pintar el complemento de B. Ojo que el complemento de B es todo lo que está afuera. Ya, lo voy a pintar así como si fuese un... Todo lo que está fuera de B, ¿de acuerdo? Ya, observen lo que está en común. ¿Observan lo que está en común? Es justamente esta parte. ¿Lo ven? ¿La ven? ¿Coincide? Aquí está. Con A menos B. ¿Se acuerdan? ¿Se fijan que es lo mismo? ¿De acuerdo? Así que se tiene esta igualdad. ¿Bien? Entonces esto lo vamos a guardar como una propiedad. Bien, anótenlo porque no está en el PDF. ¿Sí? Ya. Esta propiedad se parece mucho cuando teníamos esta. ¿Se acuerdan? Ya es como similar. En realidad no es la misma, pero es parecido. ¿Sí? Que también no salía esa en las propiedades. Me acuerdo que también faltaba. Ya, entonces vamos a usar esta propiedad para simplificar esta expresión. Ya, como es conjunto usamos igualdad. Bien, no lo voy a anotar eso de nuevo. Entonces apliquemos esta propiedad en este paréntesis. Entonces nos quedaría A complemento. Fíjense que se mantiene el mismo conjunto A, el que está al principio. Y como tenemos una diferencia, se intersecta con el complemento del otro conjunto. ¿Bien?
Ya, y hay otra propiedad que nos faltó ahí, que no está en las propiedades. La voy a anotar enseguida. Entonces tenemos... Y acá lo mismo, aplicamos aquí en esta diferencia, entonces se mantiene el B unión A, inter A complemento. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ya. Hay una propiedad que faltó aquí. Yo la voy a anotar acá abajito. ¿Se acuerdan de esta? No sé si lo escribí bien. Ya. Me disculpan ahí, no sé cómo es, pero... ¿Se acuerdan de esta? A inter... Si el A se repite tanto fuera como dentro del paréntesis, ¿se acuerda a qué se reduce esto? A. Ah, Y si fuese A unión A inter B, ¿cierto? ¿A qué se reduce esto? A. A también. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Esa es la absorción. Nosotros la vimos en lógica, teníamos P, I, P, O, Q, ¿cierto? P, O, P, I, Q. ¿De acuerdo? Entonces, si se repite tanto fuera o dentro del paréntesis el conjunto, esto es la absorción. Y esto es sencillo de verlo, porque fíjense, si tenemos esta unión de conjunto, al hacer la unión, tendríamos A unión B, ¿cierto? Todo. Pero al intersectar con A, debería dar A. ¿Se entiende eso? Lo mismo acá, si tenemos la intersección, basta con que dibujemos A, dibujemos B, ¿cierto? Si tenemos la unión, es todo esto. Al intersectarlo con A, queda A, ¿cierto? Y ahí se tiene este. Pero si tenemos la intersección y lo unimos con A, ahí está la intersección, lo unimos con A, queda todo el A de nuevo. Así que ahí está la A. ¿Bien? Todas estas se pueden revisar haciendo un dibujo. ¿Bien? Esa es la forma de demostrarla. Mucho más sencillo que en lógica, porque en lógica había que hacer una tabla de verdad. Acá basta con hacer un diagrama. ¿Bien? Así que vamos a usar esa propiedad aquí. Pero antes a mí me gustaría usar la conmutatividad. Ya, más que nada para ser ordenada nomás. Entonces, si usamos la conmutatividad, nosotros invertimos aquí el orden. Ya, esto es solamente porque la propiedad aparece acá. Acá aparece el que está afuera. Bien. Solamente invertí aquí el orden. Bien, eso lo podemos hacer porque tenemos la conmutatividad. Así que esto se absorbe. ¿En qué se absorbe? Complemento de B. Complemento de B. Bien. Ya. Y acá, ¿qué podemos hacer? Aquí no podemos hacer una absorción porque el A complemento es distinto de este A, ¿cierto? Pero sí podemos distribuir. ¿De acuerdo? Así que nos quedaría A complemento inter B, ¿cierto? Unión, se mantiene ahí la unión. A complemento inter A. Inter A. ¿De acuerdo? Así que aquí se va a mantener el B complemento inter. Esa línea se hizo sola. Entonces aquí copiamos A complemento inter B unión. Si aquí nos quedó A complemento inter A, ¿cuánto es esto? vacío. A complemento inter A, recuerden que es vacío. Bien. Entonces, acá sería vacío. Ya. Y cualquier conjunto unido al vacío, ¿cuánto es? El conjunto. El El mismo conjunto. conjunto. El mismo conjunto. Muy bien. Y se fijan que aquí tenemos el mismo conectivo, así que aquí podemos usar la conmutatividad. Ya, esto... no, acá. Bueno, podríamos asociar y después invertir, pero es lo mismo, ¿ya? Podríamos usar la conmutatividad aquí primero. Ah, B, creo que quede B primero. Entonces nos quedaría B inter A complemento, ¿de acuerdo? Y usamos después la asociatividad. Entonces aquí quedaría B complemento inter B, ¿cierto? Es como que movemos, acuérdense que la asociatividad lo que hace es mover el paréntesis. Inter A complemento. Ya, pues y aquí de nuevo tengo B intersectado su complemento, así que esto es vacío, ¿cierto? Así que aquí nos queda vacío, inter A complemento. Y esto debería resultar ser Vacío. vacío también. Bien, y ahí termina. El resultado era vacío. Profe, ¿Sí?
¿Sí? Ah, no, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Acá, solo una observación. Si se fijan, aquí nos quedó el mismo conectivo, aquí y acá, ¿cierto? O sea, si ustedes lo analizan aquí, porque les comento esto porque me pasó que un alumno en la otra clase le llamó la atención, fíjense. Como acá queda B complemento, aquí, ¿cierto? Todo esto. Aquí había una intersección y aquí también hay una intersección. Entonces él me preguntó si podía asociar acá. Y claro que se puede asociar, ¿ya? Porque aquí como quedaría B complemento, inter, A complemento, aquí queda un paréntesis, inter, un paréntesis, uno igual podría haber usado la asociatividad aquí, ¿ya? Esto era otro camino, lo cual no está mal, ¿bien? Va a resultar ser un poco más largo, sí, pero lo importante es que también tienen que llegar a este resultado, ¿ya? Eso fue lo que yo le dije al compañero. Así que también les hago el comentario, ¿bien? Por si de repente se preguntan, ¿podría haber hecho otra cosa? Sí, podríamos haber hecho otra cosa, ¿bien? Yo aquí lo distribuí porque vi que estaba helado, entonces al tener un complemento, siempre me iba a encontrar con algo de este estilo. Lo más probable es que acá también, ya si yo sigo el otro camino y uso la asociatividad y cambio aquí el paréntesis, lo más probable es que este paréntesis lo tenga que distribuir con lo que estaba aquí, que era esto, ¿ya? Así que para que sepan, hay otros caminos para resolver el ejercicio, ¿ya? No necesariamente es el que yo seguí, ¿sí? Podría uno haber tomado otra idea, ¿cierto? O la propiedad haberla usado antes, que en este caso era la asociatividad, ¿ya? Así que eso, sí que si alguien se anima a continuarlo de esta forma, sería ideal para que se den cuenta que el resultado también tiene que ser vacío, ¿ya? Profe, ¿Sí? tengo una pregunta sobre el vacío. Si, por ejemplo, en un conjunto tengo como elemento el vacío, los elementos de ese conjunto serían como vacío y vacío. Es que en general lo que sí se da mucho son los subconjuntos. Por ejemplo, nosotros hemos visto puros conjuntos, bueno, de elementos, de intervalos, ¿cierto? En general el vacío siempre está aquí, porque en realidad es un conjunto vacío, entonces yo lo puedo mirar dentro de cualquier conjunto, porque está vacío. Ya. Ahora, como elemento, ¿Sí? ahí depende, porque si yo les digo a ustedes, ya, contemos los elementos de este conjunto, el vacío no funciona como un elemento, a no Ah, ya. ser que el conjunto sea un elemento de conjuntos. ¿Me entiende la idea? Si yo miro el conjunto como un conjunto de conjuntos, el conjunto ¿Sí? vacío cuenta como un elemento. Pero Ah, si yo ya. miro el conjunto como elementos, el vacío no cuenta como un elemento. Ya. O sea, tiene la propiedad de estar contenido en cualquier conjunto. Pero si yo aquí te digo ya, consideremos el conjunto A como el conjunto de todos los subconjuntos de esta forma. Entonces yo tengo, está el vacío, está el conjunto que tiene el número 1, 2, 3, está el conjunto que tiene las letras A, B, ¿cierto? Y está el conjunto, no sé. Y ahí nomás, tengo, entonces ahora este conjunto tiene 1, 2, 3 elementos, ¿ya? Pero si yo miro este conjunto como los elementos 1, 2, 3, A y B, es distinto. Estos conjuntos como conjuntos son diferentes. ¿Bien? ¿Por Ya. qué? Porque aquí yo estoy mirando un conjunto de conjuntos. Y acá estoy mirando un conjunto, pero que tiene elementos. Aquí, en este conjunto, sí está contenido el vacío, pero como conjunto, porque el vacío tiene la propiedad de ser un subconjunto de todos los conjuntos, pero como elemento no lo cuento. Acá sí lo cuento como elemento, porque es un subconjunto de la. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces ahí tenemos esa diferencia. Va a depender del contexto o de lo que estemos considerando de elementos en un conjunto. ¿Bien? Ya, profe. Gracias. Eso. Creo que estamos en la hora. Ustedes tienen clase al tiro. Sí, ¿Sí? Ya, bueno. Lo vamos a tener que dejar hasta acá, ¿ya? La próxima clase terminamos de revisar esta propiedad y además vamos a definir la cardinalidad y algunas propiedades, ¿ya?
comentarios antes que se vayan. Les voy a mandar las 2 clases que son de esta semana, ¿ya? Parece que lo dije al principio. Lo vamos a ir haciendo así. Voy a tratar del día domingo, ojalá no muy tarde, enviarles por correo las 2 clases de la semana. Y así ustedes las leen, ¿ya? No tanto para que, o sea, la idea es que si las leen, así para mí es más sencillo avanzar, porque me estoy dando cuenta que no alcanzo a ver todo, ¿ya? Y es porque les comenté en algún momento que las clases ahora duran menos de lo que duraban antes, ¿sí? Son 20 minutos menos y la clase sigue siendo la misma, ¿bien? Entonces ha sido súper difícil ir al día con la materia, ¿ya? Así que eso. Yo les aviso, debería entrar toda la parte de conjunto por lo menos. Cardinalidad probablemente no entre, ¿ya? Pero toda esta parte de conjunto sí debería entrar en el control. Ya, profe, gracias. Bien, eso. Bueno, Ya, profe, gracias. Valentina, chao. Ahí Valentina me pregunta.